Le comentábamos antes de la entrevista, ¿no? El Papa Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, natural de Cracovia, ¿no? Sí, de Polonia, él nace en realidad en un pueblito que se llamaba Pladovince, pero él tuvo una tragedia familiar, se murió su mamá, se murió su hermano que era médico, se contagió, y se quedó solo con el papá que también murió. Entonces, él de Pladovince se había ido a otra ciudad y terminó yendo al seminario de Cracovia, donde era un seminario clandestino. Si lo hubieran descubierto lo hubieran fusilado, porque era la época en la que los comunistas expulsan a los nazis, pero se pasa pues de un mal a otro mal. Entonces los nazis habían fusilado prácticamente a todos los profesores de la Universidad de Cracovia, donde estudiaba literatura polaca el Papa, ¿no? El futuro Papa. Pero los comunistas aparentemente liberaron Polonia, lo liberaron del nazismo, pero impusieron el comunismo. Y entonces cerraron el seminario. Pero el arzobispo de Cracovia, se llama Sapiewa, el príncipe Sapiewa, porque un noble polaco, él en su propia casa hizo un seminario clandestino. Y el Papa, Karol Wojtyła, que cuando no pudo estudiar porque cerraron la universidad, tuvo que trabajar en una mina, fue obrero durante un año picando piedra y haciendo un trabajo de química. A la vez que trabajaba, se incorporó al seminario clandestino y ahí estudió filosofía y teología y se ordenó sacerdote. Y Sapiewa, que lo había descubierto, le dijo: tú te vas a Roma a estudiar teología porque tú tienes un papel muy grande que hacer en la iglesia. Para mí hay dos tipos de milagros. Los milagros, digamos, de gran espectáculo periodístico, de que habría que estudiarlos uno por uno, y están en todos los medios. Y este gran espectáculo, que en mi opinión es una providencia especial de Dios. Dios es el Señor de la historia y ha querido mandarnos en una época de crisis para la iglesia a un hombre extraordinario. Esa era un poquito la pregunta que le quería hacer, ¿no? Sí. Porque la Iglesia está pasando, digamos, por un momento difícil, podríamos decir. Juan Pablo II se encargó de abrir quizás muchos temas, de sacar muchos temas a la luz, de ser el Papa peregrino, el Papa de los pobres, de acercarse al mundo entero, en los 5 continentes, especialmente a los niños, claro. Pero de alguna manera, en este momento de la Iglesia, ¿qué papel juega, por ejemplo, el papel de Francisco, ¿no? Del Papa Francisco, en un momento tan difícil? Y recordemos que hace pocos días ha pedido perdón al mundo entero en nombre de la Iglesia Católica por los hechos que inclusive lo antecedieron y que conocemos, digamos, y que se juntan 4 papas, profesor, en el evento de mañana. Sí, es muy bonito este tema, muy bonito. Juan XXIII, con la convocatoria del Concilio Ecuménico, convoca a todas las iglesias cristianas no católicas. Ese fue, como dice María de Jesús, un gesto de apertura, no precisamente de perdón, sino implícitamente de perdón. Es decir, yo les abro los brazos a todos, vengan conmigo. Ese es el mensaje del Concilio Vaticano Ecuménico, una apertura a que los cristianos que no eran católicos regresen al seno de la Iglesia. Cuando viene Juan Pablo II, hace una cosa parecida, rompe una serie de costumbres y protocolos para llegar a la gente. Les dice a los obispos: ustedes no creen que los fieles van a venir a la iglesia, ustedes no creen que la juventud tiene fe, yo les voy a demostrar que sí. Yo no me voy a quedar aquí en San Pedro, me voy a ir a todo el mundo a buscarlos como San Pablo en los comienzos de la iglesia, y les voy a decir: vengan a la iglesia. Si les hemos afectado en algo, les pedimos perdón. Todo el tema científico de la confusión religiosa, científico con Galileo, en fin, con todas estas cosas, las tomó Juan Pablo II. Cuando viene el Papa Francisco, hace como una especie de simbiosis de la apertura ecuménica de Juan XXIII con la apertura de cercanía, de ir al pueblo, de ir a las personas, de Juan Pablo II. Él quiere capitalizar el influjo santificador de Juan XXIII con toda la cristiandad abierta, y el fruto se está viendo ahora en Inglaterra. La iglesia anglicana se está pasando en muchos grupos a la Iglesia Católica. Eso es fruto de ese esfuerzo que viene de Juan XXIII. Y Juan Pablo II arrasó con todo, tumbó entre la parte política de Ronald Reagan
y la parte religiosa de Juan Pablo II influyeron inmensamente en que Red Walesa, que era un obrero, ¿no? Tuviera el respaldo humano y espiritual de la política internacional y de la Iglesia Católica para enfrentarse él, un hombre solo que vivía en un departamento de 35 metros con bastantes hijos, para decirle: yo trabajo, yo tengo una vida familiar sufrida, pero yo voy a defender la libertad de Polonia, la libertad religiosa de Polonia, y me enfrento al gobierno polaco político, de un político comunista, me enfrento a Brezhnev, me enfrento a toda el Soviet Supremo, porque yo quiero que Polonia siga siendo cristiana. Y Juan Pablo II se da cuenta de que Dios le está pidiendo convertir a Polonia otra vez en un país libre para que pueda ejercer su fe. Por eso, en ese millón de fieles católicos que va a haber mañana en San Pedro, va a haber bastantes miles de polacos que se han ido a aplaudir al único papa polaco, pero probablemente uno de los mejores papas de la historia. Bien, bueno, qué interesante en realidad. ¿Cuál es, finalmente y brevemente, por favor, el protocolo que se va a seguir mañana a partir de las 3 de la mañana? Sí, mañana es una misa en la que en un momento determinado el Papa Francisco va a leer el decreto donde se proclama la santidad de Juan XXIII y la santidad de Juan Pablo II, y los declara santos, lo que permite rendirles culto de santos, ponerlos en los altares, encomendarnos a ellos para que ellos sean nuestros intercesores delante de Dios, y por último, para que aprendamos que todos podemos ser santos, porque no nos olvidemos que Juan XXIII era hijo de campesinos pobres. Yo he visto a sus hermanos con vestidos de campesinos. Claro, no hay impedimento alguno. Con pantalones de corduroy, de pana, que dicen en España, que eran de pobres, ir a pasar la Navidad con su hermano el Papa. Y como acabamos de decir, Juan Pablo II, que se queda sin familia, su papá era un suboficial del ejército, y él tiene que irse a una mina a trabajar, un obrero. Entonces, son dos hombres pobres que llegan a la santidad, más que al papado. Al papado llegan pocos y llegan viejos, pero todos tenemos que llegar a la santidad en el trabajo ordinario. También dos locutores de televisión de Canal 7. Muy lejos de la santidad, me considero. Muchísimas gracias, profesor. Y finalmente algo muy breve, pero muy breve, es en relación a la fórmula de la canonización, y a partir de qué momento ya, a partir de qué hora el Papa Francisco los llamará San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Sí, es en el momento mismo de la proclamación dentro de la misa. Además, se ha hecho costumbre poner una imagen de cada santo digamos, en el fondo de la proclamación, que es en la plaza, ¿no? En la misma plaza de San Pedro, en la catedral, en la Basílica de San Pedro, ahí ponen una imagen de cada uno, donde cuando se va desdoblando la imagen y se ve a los dos, ¿no? Y ahí se puede llamar de santo, pero en realidad ellos son santos desde que cuando se mueren, ya son santos, porque han vivido una vida de santidad. Por eso se festeja el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos, no canonizados ni beatificados, pero santos. O sea que estos dos papas son santos, ya son santos. Lo que pasa es que la Iglesia los va a proclamar y los va a poner como ejemplo oficialmente, mañana, digamos. Ya. Oficialmente. Correcto. Además son santos en el corazón de los que los han seguido. Sabemos que son santos. No es que mañana el Papa Francisco los vaya a hacer santos a ellos. No, ellos ya eran santos. Va a reconocer, los va a reconocer, los va a proclamar, va a decir, sí, ellos que eran santos, yo lo confirmo, la Iglesia lo confirma, son santos. De acuerdo. Entonces, es para tener la certeza de que la Iglesia... Hoy Roma vive ya una noche blanca de oración como preparación de este momento que arrancará, como tú decías, Julio, a las 3 de la mañana, hora nuestra, ¿no? Hora nuestra, 3 de la mañana, me parece 9 de la mañana, algo así. Allá. Claro. Muy bien, entonces sumémonos a esta noche de... Es un día de fiesta para toda la Iglesia Universal y un ejemplo para todos los católicos peruanos. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.